Hola a todos y todas, mi nombre es Camila Martín y junto a mis compañeras Laura García y Mara Camila Avellaneda, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia del programa de Ciencia Política, vamos a realizar un análisis comparado de la película La Estrategia del Caracol a partir de una teoría marxista de las relaciones internacionales. Para cumplir con el objetivo, este video se va a dividir en tres partes. En primer lugar, se hará un recorrido por la teoría marxista. En segundo lugar, se expondrá una síntesis de la película La Estrategia del Caracol de 1993. Y para finalizar, en tercer lugar, se analizará de forma comparada la respectiva obra cinematográfica a los ojos de los planteamientos marxistas. En esta primera sección se profundizará acerca del marxismo y las relaciones internacionales. En principio, cabe aclarar que, si bien el componente de lo internacional es fundamental en la teoría de Karl Marx, este nunca desarrolla como tal un paradigma totalizador alrededor de la problemática de las relaciones internacionales. Aun con esto es considerada una teoría clásica, además de crítica, que se ve nutrida por la teoría del imperialismo que desarrolló Lenin. Ahora bien, esta parte está dividida en tres. En primer lugar se encuentran los antecedentes, en segundo lugar se encuentra el desarrollo conceptual y en tercer lugar los planteamientos centrales. En los antecedentes encontramos los teóricos y los contextuales. En los teóricos se encuentra la filosofía alemana, con Hegel y Feuerbach, la economía política inglesa, es decir, el auge del pensamiento liberal con Adam Smith y David Ricardo, y el socialismo utópico francés con su factor de comunidades para combatir el nuevo sistema capitalista emergente. Los antecedentes contextuales son la Revolución Francesa, el capitalismo emergente en Europa y el colonialismo e industrialización con el fin último de la expansión mundial del capitalismo. En primer lugar, debe resaltarse al hombre y a su rol dentro de la teoría marxista. En este sentido, se identifican dos tipos de impulsos humanos: los constantes, que hacen referencia a impulsos naturales, como el hambre, el sueño y el sexo, y los relativos, que dependen en gran medida de la estructura social dominante que se da a través de la historia. Esta, a su vez, se ve determinada por el conflicto inherente entre explotadores y explotados, el desarrollo de medios materiales de producción y las relaciones de producción. En este orden de ideas, el hombre es un ser de praxis, es decir, su relación con el ambiente juega un papel determinante en lo que es, y a su vez lo diferencia de los animales, pues produce la realidad histórica mientras se produce a sí mismo, aun cuando algunas de estas se dan de manera independiente a su voluntad. Cabe aclarar que el hombre se encuentra alienado, lo cual impide su desarrollo libre. Sin embargo, el hombre puede buscar su emancipación por medio de la realización de sus posibilidades para hacer historia. En segundo lugar, se identifica que el sistema capitalista está fuertemente arraigado al colonialismo y a la propiedad privada. Además, conlleva con su desarrollo a la destrucción de las diferencias entre los estados-nación, es decir, el sistema capitalista reemplaza al sistema estatal internacional, pero para ello se necesita la infraestructura y la superestructura. La infraestructura es la base económica o los factores objetivos. Entre estos se encuentran los modos de producción, como lo son el comunismo primitivo, el asiático, el esclavista, el feudal, el capitalista y el comunismo industrial. Los factores de producción, como lo son la tierra, el trabajo y el capital, las formas de producción, ya sean intensivas en capital, en trabajo o en tierra, y las relaciones de producción. Ahora bien, la superestructura es una configuración no económica que mantiene y controla la base por medio de ideologías, religión, sistema político e instituciones, dentro de las cuales se encuentra el Estado. Ahora bien, a profundidad, el Estado es una organización de la superestructura propia del capitalismo que actúa principalmente como herramienta de la burguesía, para el mantenimiento del poder y para la división del proletariado. Adicionalmente, se entiende que el Estado es una manifestación democrática representativa de la burguesía. En esta teoría se entiende que los países y los estados no son la unidad básica de las relaciones internacionales, por el contrario lo son las clases sociales, la burguesía, dueña de los factores de producción, y el proletariado, que vende su fuerza de trabajo. Esto produce las dinámicas de enfrentamiento que se mencionó anteriormente, el desarrollo de la tesis, la antítesis y la síntesis en el panorama de la construcción histórica. Por ende, las dinámicas internas definen el desarrollo de lo externo, a la vez que no existe la anarquía internacional, pues esta es un mito que genera la imagen de los estados como agentes autónomos, funcionales, racionales y soberanos, mas esto ignora las relaciones económicas de fondo. Así también, la burguesía dentro del sistema capitalista se internacionaliza por medio de sus herramientas, como lo es el Estado. Es por esto que la teoría postula la imperante necesidad de internacionalización del proletariado, para así lograr cambiar las relaciones de producción. De igual manera, esta teoría expone la emancipación social por medio de la revolución, que busca romper las estructuras de dominación para llegar al comunismo, o al fin de la historia, en donde se abole el Estado y las distinciones de clases. De este modo, además de una participación solidaria de las sociedades y se logra una paz internacional. Esto se llevará a cabo en un proceso por el cual debe haber una etapa de dictadura del proletariado, que tiene como tarea principal establecer una verdadera democracia y la nacionalización de los medios de producción.
Teniendo en cuenta lo anterior, es momento de inmiscuirnos en la película. La Estrategia del Caracol, estrenada en 1993, es una película colombiana dirigida por Sergio Cabrera, la cual ha sido galardonada en varias ocasiones, tanto nacional como internacionalmente, destacando premios como la Espiga de Oro, el Premio Colón de Oro en España, el Premio Sol de Oro en Francia, el Premio OSIC en el Festival Internacional de Cine de Berlín y el Premio Coral en La Habana, Cuba, por tan solo nombrar algunos de los tantos premios y galardones que ha obtenido esta pieza cinematográfica. El argumento central de la película se ubica alrededor del Inclinato en Bogotá, lugar en el que habitan una serie de personajes que se verán enfrentados a un posible desalojo, ya que este inclinato surgió de la toma de una casa abandonada en el centro de la ciudad, y muchos años después aparecerá su dueño, quien reclamará su propiedad ya que tiene intereses particulares sobre esta, por lo cual su problema será cómo desalojar a sus habitantes. Es así como los habitantes de la Casa Uribe, como se denomina el inclinato, deberán hacerle frente a la posibilidad de ser desalojados de su hogar, por lo cual deberán encontrar una forma de no quedar en la calle. En la película se puede identificar varios personajes con diferentes realidades, pero con un aspecto en común. Son un grupo de clase baja que pronto serán desalojados de su hogar. Entre estos personajes encontramos a Romero, un abogado y ferviente creyente de la ley, quien desea evitar el desalojo mediante sus conocimientos jurídicos. Mientras que, por otro lado, está Jacinto, un anarquista español que tendrá una idea muy diferente a la de Romero sobre cómo hacerle frente al desalojo. A diferencia de Romero, cuya solución está basada en herramientas legales, Jacinto propone toda una estrategia basada en un sistema de peleas, que tiene como propósito, y como se va ilustrando poco a poco en la película, de trasladar el inclinato, llevándose todo tipo de elementos que pueden encontrarse en la casa, como ventanas, puertas e incluso paredes. La idea de Jacinto en un primer momento no es acogida por algunos de los habitantes del inclinato, pero eventualmente, y gracias a diferentes hechos, terminarán cediendo y llevando a cabo el respectivo plan. A lo largo de la película se puede ver cómo se va materializando la idea de Jacinto y cómo todos los habitantes comienzan a ejecutar el plan y a trabajar en comunidad. Esto en contra del poco tiempo que tienen antes de que aparezca el propietario de la Casa Uribe, conocido como el Guin, y sus abogados, quienes desean sacar a los habitantes del inclinato a cualquier precio, incluso usando la fuerza. En pocas palabras, esta película nos va mostrando, por un lado, las diferentes situaciones que deben vivir este grupo de personas que habitan la Casa Uribe, quienes son llevados a cooperar y a ejecutar el plan de Jacinto, debido al tentativo desalojo de sus viviendas. Y por otro lado, la realidad del propietario que desea reclamar el inclinato, cuyos intereses y perspectivas son totalmente diferentes a las de los demás personajes, lo cual nos permite observar un contraste entre las prioridades y necesidades de dos clases diferentes, en temas como el poder, la propiedad e incluso la dignidad. Ahora es momento de analizar de forma comparada los planteamientos que tenemos hasta el momento. Ante la inminente amenaza del Dr. Holguín, quien puede fungir como potencia imperialista al extrapolar la película al contexto de las relaciones internacionales, los vecinos del inclinato se ven obligados a organizarse para defender sus intereses. Nos surgen preguntas alrededor de legitimidad. Un país imperialista, potencia económica, ocupa territorios ajenos para hacerse con ellos y luego abandonarlos de su suerte. Naturalmente, los territorios son ocupados por personas ajenas al imperio que, ya sea porque siempre han estado ahí o porque sus condiciones los llevaron, ahora viven allí y no tienen otras alternativas. Han organizado su propia cotidianidad, saben cómo sobrevivir con los recursos presentes, tienen sus propias dinámicas. Legítimamente, ¿a quién le pertenece entonces el territorio? Es la misma situación que se expone en la película de Cabrera. Desde una perspectiva marxista, el territorio le pertenece a quienes han puesto su fuerza de trabajo sobre él. Puede que el país imperialista en algún momento haya reunido las condiciones necesarias para colonizar tal territorio. Sin embargo, este nunca ha sido vital para su supervivencia. Es la avaricia la que impulsa los deseos de tenerlo en sus manos. En cambio, las personas que lo han ocupado, además de llevar años trabajando el territorio para que sea lo que hoy es, lo necesitan, esencialmente. No importa que para la clase burguesa dirigente, los territorios hayan llegado a sus manos de generación en generación. Para Marx, la pertenencia legítima seguirá siendo de aquellos que trabajan por ocupar el espacio. Holguín, en una de sus pocas líneas del largometraje, habla de que la importancia de la Casa Uribe radica en que allí nació su tío, su bisabuelo y hasta el arzobispo, es decir, que es suya por herencia. Por eso no puede ser arrebatada a sus manos, aunque no la necesite, aunque solo se la quiera vender al banco. Le molesta que quienes amenazan sus intereses burgueses sean de la clase trabajadora. A sus intereses económicos se suma el odio de clase, por eso sin duda está de acuerdo con los procesos de gentrificación que se están llevando a cabo en la Casa Uribe, la Pajarera y demás. Sin embargo, tal como la teoría marxista legitima el poder de los habitantes de un territorio ocupado por una potencia imperialista, también lo hace con los vecinos de la Casa Uribe. Aunque anarquista, como deja ver su bandera de la CNT y el himno que deja sonar durante la intervención al teatro, Jacinto hace constantemente guiños a planteamientos marxistas. Desde el planteamiento de su estrategia, deja claro que hay cada cual según su capacidad y cree en el potencial revolucionario de la clase inclinal, tal como Marx sabía que la única salida para una nueva sociedad era y es la revolución.
Los deseos del Dr. Holguín intentan ser satisfechos por su abogado, quien también es asalariado, pero con un nivel de alienación más profundo que le impide entenderse dentro del proletariado. Y aquí la importancia de los eslabones sin conciencia de clase para el mantenimiento del orden capitalista. Son justo estos deseos los que encienden la chispa que mueve las pasiones para una posible revolución, faltando entonces el componente constantemente trabajado por Lenin, la organización. Ante los medios violentos utilizados por Holguín y sus secuaces y el inminente fracaso de las leyes en las que tanto creía Romero, se entiende que las herramientas a las cuales tenía acceso la clase inclinal son insuficientes. La organización, liderada por Jacinto, es la única salida para conservar ya no la Casa Uribe, sino la dignidad. La estrategia entonces es llevarse las puertas, ventanas, bañeras e incluso ventanales que componían la estructura interior, llevarse la casa a cuestas, como un caracol. La clase inquilinal se organiza dentro de su heterogeneidad, sin importar de dónde son oriundos, sus creencias religiosas, identidades o preferencias sexuales, edades o discapacidades. Así se da la derrota de la clase burguesa, en un ejercicio simbólico donde si querían la casa, solo la obtendrían pintada. Así, tras la explosión de los cimientos, como explotó la revolución, Jacinto es consciente de que lo que hicieron fue porque así fue necesario y lo que harán, y que, aunque conquistada la revolución, les falta todo por hacer.